Bien. Bueno, gracias por venir de nuevo. Este es un ciclo que venimos llevando adelante desde hace varios años en el marco de nuestro proyecto de investigación, de la cátedra de teoría y análisis. Y el ciclo se llama Modos Contemporáneos de Leer. Y bueno, la idea siempre es invitar críticos, críticas que tengan una perspectiva novedosa, contemporánea, eh, en muchos casos transdisciplinar, y que aborden distintos aspectos de la crítica literaria o de la crítica de arte también. Así que en este caso, todo eso se conjuga de una manera muy óptima, porque el libro de Lucía Teninas, Crítica Anfibia, nos interpela totalmente a nosotros como cátedra, ¿no? Somos una cátedra de crítica literaria en la carrera de Artes de la Escritura, y bueno, y el libro reflexiona sobre cierto malestar en relación a la crítica, y ciertas salidas posibles para ese malestar. Lucía además es una amiga, una compañera de trabajo desde hace varios años, una crítica, traductora, editora, eh, muy destacada, especialista en estudios de cultura y literatura brasileña. Y les voy a leer el CV breve, porque no me quiero olvidar de nada. Es docente en la Cátedra de Literatura Brasileña de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora en CONICET, estudió letras en la UBA, es magíster en Antropología Social por la Universidad de San Martín y doctora en Letras por la UBA. Y además hizo estudios de postdoctorado en el programa avanzado en Cultura Contemporánea de la Universidad de Río de Janeiro, la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde ahora es investigadora asociada. También es investigadora permanente del Grupo de Estudios en Literatura Brasileña Contemporánea de la Universidad de Brasilia. Eh, Tiene su investigación doctoral y que después convirtió en un libro, fue sobre los saraos, que son encuentros de poesía, después podemos hablar de ello, en la periferia de San Pablo, un libro extraordinario que publicó Beatriz Vitarbo con el nombre Cuidado con los poetas. Cuidado con los poetas. Y bueno, y ahí Lucía estudia las poéticas, las estéticas, las performances y los modos de suceder de esos encuentros poéticos. Y Crítica Anfibia, es su segundo libro que salió este año y que está en muchas librerías, y también se puede comprar con descuento. Sí, dijo el editor, como no pudo venir, que podían escribir a la editorial, ahora después les paso el mail, Les cualquier pasamos, cosa que le ofrecía un pasamos descuento. el mail por si quieren comprar el libro con descuento. Pero la editorial es distribuidora también, así que se ocupa de que esté en las librerías, Ok, también se encuentra. bueno. Siempre la dinámica es así. Lucía hace una presentación en relación a su libro y después le empiezo a hacer preguntas y abrimos a preguntas de ustedes. Así que Lucía, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mario. Me siento muy honrada de estar acá al lado de Mario, a quien conozco hace muchos años, desde el año 2009. Venimos trabajando codo a codo. Mario básicamente vio como yo fui como desarrollando mi carrera, así que acompañó todos los procesos en definitiva. Y recién pensaba, el primer libro que yo fui a ver, que presentaba Mario, era hace muchos años en la Embajada de Brasil de Ferreira Goulart, Ah, que es un poeta brasileño muy importante. Así que haciendo ese paralelismo, la verdad es que te agradezco por esta invitación. no. Y muchas gracias también por estar acá. Y eh, es un gusto enorme estar presentando este libro, Crítica Anfibia, que es un libro que es producto
de todo lo que yo vengo pensando en relación con mis investigaciones que están muy atravesadas, por un lado, por supuesto, por el trabajo alrededor de las materialidades textuales, ¿no? Los libros, que es en donde, sobre lo cual nos formamos en letras básicamente, ¿no? Pero paralelamente son reflexiones que yo vengo sosteniendo y sentimientos que vengo teniendo también en relación con eh, mis acercamientos desde otras metodologías, ¿no? Digamos, gran parte de mis investigaciones están atravesadas por una perspectiva, por un lado textualista, pero por otro lado también etnográfica, ¿no? De mucho trabajo de campo. Al día de hoy, digamos, soy una especie de devota de la etnografía, me considero como tal, y la etnografía a mí me llevó por un lado, a darme cuenta muchas veces cómo desde los estudios de las literaturas y por lo menos en relación con lo que se llama la crítica literaria, no prestamos mucha atención a la cuestión de la metodología. Digamos, cuando uno escribe un proyecto, quizás en la parte de metodología, no sé si están familiarizados con eso, pero uno hace una especie de copy-paste, ¿no? Más o menos lo mismo y me doy cuenta y en su momento me di cuenta al acercarme particularmente a la antropología social, ¿no? Que es esa antropología que está muy atravesada por el trabajo de campo, en muchas veces también en espacios urbanos, que es lo que yo trabajo, particularmente en el caso de las literaturas, en la importancia de la metodología para ampliar la perspectiva sobre lo que es la literatura, ¿no? Eh, por eso es que el subtítulo del libro eh, habla de los métodos, ¿no? En primer lugar. Y este libro, por un lado, entonces, como digo, es producto de esas investigaciones, es producto de darme cuenta, en definitiva, este, cómo es importante todo el tiempo repensar lo que es la literatura, salirse del lugar de la literatura como una buena palabra muchas veces y empezar a pensarla como un espacio de disputa, en definitiva, que muchas veces tiene muchos intereses por detrás, como diría Bourdieu, ¿no? Y, y que este, y que hay muchas concepciones de lo que es la literatura. Y claro, como es una palabra con la cual estamos tan familiarizados y familiarizadas, sobre todo siendo el área de las letras, es más difícil siempre percibir, ¿no? Esas diferencias. A mí me pasó que cuando yo empecé a hacer mis investigaciones, hace un montón de años también, eh, empecé a hacer mis investigaciones por un lado, alrededor de la literatura brasileña, porque era algo que me interesaba por motivos, digamos, de historia de vida, eh, y me encontré en cierto momento con una producción literaria eh, que por un lado era de difícil acceso, y por otro lado era de, de difícil comprensión y fácil descarte, ¿no? Que estoy hablando de las literaturas de las favelas, ¿no? En el año 2006, gracias a un curso que dio Eloísa Buarque de Holanda, que es una crítica literaria muy conocida en Brasil, en el marco del programa en cultura brasileña que dirige al día de hoy todavía Florencia Garramuño. Bueno, nos acercó en esa oportunidad un libro de un escritor que tampoco, todavía no se conocía nada sobre él, que es Ferrés, una fotocopia, se llama Ferrés, él, y, y era un escritor que no, digamos, que me colocó en una disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago frente a esto? Que no entiendo nada de lo que leo, está en portugués, yo ya sabía portugués, ya había leído un poco de literatura y de repente me di cuenta que no entendía lo que estaba leyendo y tampoco me creía tanto que era un escritor, ¿no? Empezando por ahí, digamos, que es algo con lo cual uno, digamos, constantemente tiene que
trabajar, ¿no? En un punto, ese letradocentrismo estructural que nos atraviesa, ¿no? La cuestión de, bueno, que tiene que tener una determinada trayectoria, un determinado hábitus, una forma también de vestirse, de tener el cuidado del cuerpo, incluso dónde vive, en qué circuitos de literatura circula, quiénes lo leen, ¿no? Entonces, claro, esa sospecha nos atraviesa constantemente y al día de hoy a mí me atraviesa, digamos. Y entonces me vi en la, en esa disyuntiva de, bueno, de cómo leer esa literatura. Por un lado, tenía tres caminos, o descartarla y decir, bueno, eso no es literatura, que fue la opción de muchas personas, ¿no? Que decían, bueno, con la tapa y la contratapa de ese libro ya se puede decir algo y listo, no vale la pena leer el libro porque, bueno, no va a ser, digamos, no es un escritor no es un escritor, ¿no? Entonces, digamos. Por otro lado, la otra opción era leerlo en un punto desde todos los conceptos que me formaron a mí, que nos formaron a todos, que nos forman al día de hoy y que en definitiva son muy valiosos para iluminar muchas zonas de la literatura, pero muchas veces se tornan muy repetitivos, ¿no? Y en un punto uno puede utilizar el mismo modelo para leer lo mismo, diferentes cosas, pero con el mismo modelo. Y en el caso de Ferrés, todo eso lo digo con el diario del lunes, claramente, eh, lo que podía llegar a suceder desde esa perspectiva, digamos, críticas sobre el libro, de leer desde la teoría literaria que yo tenía, o incluso desde las producciones críticas que también nos forman, digamos, estoy hablando de los artículos, de los libros de crítica literaria, eh, sobre literatura brasileña, pero sobre otra literatura brasileña, en definitiva era como neutralizar la potencia que tenía ese libro, ¿no? Todo lo que tenía de, como diría otro crítico literario brasileño, de no editable, lo que no, todo lo que desbordaba el libro, leerlo desde una perspectiva, qué sé yo, de la teoría de la literatura de Menor de Deleuze, no sé, la cuestión de lo profano de Agamben, digamos, todo eso en definitiva terminaba como neutralizando desde una perspectiva que no era fiel a lo que era esa literatura, y la tercera vía era, bueno, la tercera vía era dejar la crítica literaria, en definitiva, que fue algo con lo que realmente me sentí, al día de hoy a veces me siento como un poco como en ese lugar de, bueno, hago otra cosa, me dedico a otra cosa, quizás no es para mí, y la cuarta vía era eh, empezar a desaprender todo lo aprendido. El método del desaprendizaje por excelencia es la etnografía. Y por las casualidades de la vida y de la coyuntura de aquella época, estoy hablando del año 2006, eh, me enteré que existía en su momento una maestría que no hice al final, que era la maestría de Sociología de la Cultura en el IDAES. Recién empezaban los posgrados acá en Argentina, y bueno, una que estaba resonando bastante acá era la maestría de Sociología de la Literatura. Yo tenía ganas de seguir estudiando, y ahí me acerqué y estaba Burukua. Entonces me reúno con Burukua, Emilio Burukua, que es un historiador, que una sola vez en mi vida tuve una conversación con él y me marcó para siempre, él no sabe ni quién soy. Y me dijo, y me dice, ¿y vos qué querés hacer? Y yo quiero levantarme de la silla y entender esto, le dije. Me dice, entonces tenés que hacer antropología social. Y ahí me enteré que existía algo como la antropología social. Claro, sí, obvio que sabía, ¿no? Pero no tenía ni idea bien qué era, ni la etnografía, ¿no? Y la etnografía, que es efectivamente empezar es un trabajo constante eh, de desaprendizaje y escucha, ¿no? En definitiva. Y Perdón, sí, Emilio Brutua, que parece una figura ujú, totalmente opuesta sí. de alguien que se desarma para Ujú. dar todo, creo que es el exitoso. Él te aconsejó eso. Sí, me aconsejó eso. Nunca más lo vi igual, ¿eh? Yo creo que no. Sí, es Sí, muy receptivo, Guru. Sí, A pesar de su letradocentrismo, quizá. sí, cosa de erudición. Claro. ¿No? ajá, ajá.
Pero sí, yo tuve una entrevista con él, Ah, ¿sí? porque casi hago esa maestría también. Creo que es la primera vez que lo nombro en una charla. No, nunca lo había incluido en el relato, pero fue, claro, evidentemente, bueno, no había inscriptos en la maestría, no mentira. Y bueno, y ahí me encontré con ese mundo. Y tomaste su sugerencia. La tomé, llegué a una primera clase de antropología que daba el querido, ay, se me fue el nombre, maestro también fue para mí. De Eh, Córdoba. no, ay, se me fue el nombre de alguien que además no quiero mucho. Bueno, ahora me va a venir el nombre. Voy a una primera clase de la maestría y hablaban de etnografía, etnografía, claro. Yo por suerte no levanté la mano y pregunté qué es una etnografía, porque todos sabían menos yo que... Claro, la etnografía en definitiva es un género que muchas veces está muy ligado a la literatura porque es un género novelístico, no hay nada más lindo que ver una etnografía, que es algo que en definitiva evidencia el trabajo de desaprendizaje de un sujeto de saber en primera persona, tratando todo el tiempo de mostrar que estuvo ahí mucho tiempo, ¿no? Digamos, eso es la etnografía. Y bueno, y lo cierto es que pasaron 2 años, hice la maestría y finalmente, por insistencia, vuelvo a Loíza Huarque de Holanda, decidí empezar un trabajo de campo alrededor de los espacios de literatura de las favelas, ¿no? En San Pablo. Y bueno, y entonces, por supuesto, con el azar de mi lado, logré, digamos, logré en un punto crear un circuito que ya estaba creado, pero poder entender un cierto circuito de por dónde circulaba esa literatura y manejarme por ahí y dedicarme, como suele suceder con los trabajos de campo, que también están muy ligados al trabajo textualista, porque uno que es estar mucho tiempo en ese lugar tratando de entender ese texto, esa textualidad, ¿no? Que es el circuito literario, ¿no? O sea, como nos bajamos cuando leemos un texto, que estamos mucho tiempo, que lo releemos y tratamos de entender que cuando dice belleza no está diciendo belleza, ¿no? Bueno, lo mismo me pasó que cuando decía literatura, qué significaba esa idea de literatura. Y ahí me fui encontrando con muchas incomodidades. La primera es salirme del lugar del saber, ¿no? La segunda fue el darme cuenta que, este, bueno, esto, ¿no? De que de repente, la incomodidad porque de repente una persona en esos espacios en donde la literatura, por un lado, por supuesto, tiene que ver con una, este, digamos, está por supuesto vinculado a una cierta idea de búsqueda estética, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con el cuidado y con el autocuidado en esos espacios, ¿no? Siendo, por ejemplo, en una de las conversaciones que tuve durante ese periodo en esos espacios, uno de los organizadores de estos saraos, que se llama Viño, me dice, mi mejor libro de autoayuda fue El Gran Sertón Veredas. Genial. Que es un clásico brasileño. Claro, El Gran Sertón Veredas es un ¿Eso clásico. lo dijo quién? Lo dijo uno de los organizadores de los espacios de poesía que yo investigué, que se llama Viño, con B larga. Claro, y es genial, porque por un lado eso te enfrenta a darte cuenta de, uy, como investigador, investigadora de literatura, de repente tengo que estudiar a la literatura de autoayuda, literatura que nunca incluimos dentro de nuestra formación. No, eso no es literatura, ni leemos siquiera. Y por otro lado, te hace leer El Gran Sertón de otra manera y te hace darte cuenta que si lees El Gran Sertón, encontrás un montón de frases que después, eso sucede, efectivamente, se transforman en remeras, en tazas, se ponen en Facebook. Bueno, Facebook ya fue, pero entonces eso es lo que me trajo el trabajo de campo, me sigue trayendo al día de hoy el trabajo de campo en literatura. Ahora en este momento estoy haciendo toda una investigación alrededor de espacios de poesía oral, principalmente en el conurbano, pero no solamente. Eh, pero bueno, también lo cierto es que nunca me alejé de la crítica y en un punto la idea de poner al libro crítica anfibia tiene que ver con eso, con una defensa ¿cómo se llama? Del rubro. Porque eh,
o sea, es muy diferente tener una formación en ciencias sociales que tener una formación en letras, una formación en artes, ¿no? Una formación que tiene esa sensibilidad de la lectura también al mismo tiempo, eh, que después de hacer todo ese trabajo de campo te hace volver de otra forma a los textos, ¿no? Hay un texto de Beatriz Arlo que yo lo cito en el libro, que es un textito que ella escribió en los años 90, que se llama Los estudios culturales y la encrucijada de la crítica literaria o de los estudios de la literatura, algo así, no me acuerdo el título exacto. Y en ese texto ella habla no de la antropología, sino de los estudios culturales, que fue algo que coqueteó en esa época bastante, en los años 90, 2000, por ahí apareció como ese coqueteo, y ella plantea que los estudios culturales, que son los estudios, eh, mm, es como si fueran hacer etnografía poco rigurosa. Los estudios culturales en los años 90 se pusieron de moda, ¿no? Y ella, Beatriz Arlo, dice, bueno, los estudios culturales en los años 90, 2000, salvaron a la crítica literaria, fueron la tabla de salvación de la crítica literaria, ¿no? De muchos críticos literarios fueron hacia los estudios culturales, como ella, ¿no? Que no solamente habló de libros, sino que habló de muchas otras cosas. Escenas de la vida posmoderna como una Sí, etnografía, sí, ¿no? tal cual. Y su último libro también, ¿no? Es una especie de autoetnografía, La foto, No lo ¿no? leí. Eh, y sí, y habla también del no saber y de toda esa cuestión, ¿no? En ese libro. Eh, y, y bueno, y en ese textito, en donde ella habla de los estudios culturales como una tabla de salvación, dice, pero los estudios de la literatura, de todos modos, como, o volver a tienen como un algo, un eso que está en los textos, y nada más que en los textos, ya volviendo a las producciones literarias, ¿no? Que ahí es donde está el valor también de los estudios de la literatura, ¿no? Donde esta conjunción de disciplinas que se cruzan y que efectivamente es increíble que suceda. A mí me pasó mucho cuando yo llego, incluso ahora me está pasando, ¿no? A esos circuitos de literatura en las favelas que se llaman saraos. Claro, yo llego con todo mi idea de lo que es la literatura, entonces primero voy un mes, me termino quedando 8 meses. En el medio, por supuesto, me pasó todo lo que le puede llegar a pasar a una antropóloga que quería volverme favelada y poeta periférica. Y me quería quedar a vivir ahí. Y entonces, en ese periodo, claro, cuando yo llego con una cierta idea de literatura, entonces, ¿qué hago? Primero, eh, busco todos los libros publicados, ¿no? Y segundo, digo, bueno, voy a hacer entrevistas. Entonces busco para hacer entrevistas a todos los organizadores de esos espacios de literatura, de poesía que son los Arau, a todos los grandes escritores. Claro, que después me doy cuenta que era una cierta concepción de literatura que yo estaba teniendo y el corpus con el cual yo trabajé al final era completamente distinto. Eran producciones de muchos escritores, escritoras que quizás no tienen libros publicados, pero sí los hacen público en los espacios a partir de su cuerpo y de su voz, que quizás tienen libros publicados por editoriales independientes. También tomé un corpus muy diferente del que hubiera tomado al comienzo, al mismo tiempo que permitió darme cuenta que todos esos escritores quizás más conocidos eran todos hombres, ¿no? Eran todos hombres. Entonces, son cosas que me fui dando cuenta con la distancia y después me di cuenta también, digamos, y después tuve como una mirada de sospecha en general con todo, hasta conmigo misma, digamos, al día de hoy la tengo, ¿no? Porque este libro es un libro que para mí es parte de algo que no terminó, digamos. Este, y, y entonces a partir de ahí es que un poco me empecé a reconciliar con la crítica literaria, eh, con los estudios de la literatura, con toda esa parte, pero desde una perspectiva quizás más transdisciplinar, ¿no? Y después me empecé a dar cuenta de varias cosas que me fueron llevando a hacer el libro, porque eh, me fui dando cuenta después de hacer mis investigaciones, que nunca terminaron igual, me fui dando cuenta de varias cosas. Por un lado, me di cuenta que había tomado una perspectiva transdisciplinar. Por supuesto, no, yo no era la única, eso lo trabajo un poco en el segundo capítulo del libro. Una persona muy inspiradora para mí es un crítico
literario y también un crítico cultural peruano que se llama Víctor Vich, no sé, quizás lo conocen. Víctor Vich, Is- Vich, V-I-C-H, Víctor Vich. Víctor Vich en los años 90 hizo, Víctor Vich, yo tengo una admiración profunda por su trabajo. Recientemente publicó por Siglo XXI un libro que se llama Desculturalizar la cultura, que tiene que ver un poco con esto, digamos, o sea, pero tiene en los años 90, en realidad en el año 2001 publicó su tesis de doctorado que hizo durante los años 90, eh, y es un libro que él hizo, que es su doctorado en una universidad de Estados Unidos, que no recuerdo, Georgetown, alguna universidad prestigiosa de Estados Unidos, y él hizo un libro en el marco del doctorado en letras llamado El discurso de la calle, los cómicos ambulantes y algo más del Perú, ¿no? Él trabajó con la literatura de las personas que en Perú, en las plazas, contaban chistes y trabajaban también con muchas textualidades, con un público enorme, pero claro, no era considerado literatura, a pesar de que tenía un montón de público y entonces él trabajó sobre eso y ese fue un trabajo muy inspirador. Entonces eso me fue reencontrando con muchos críticos y críticas literarias que trabajan de esa manera. Después me encontré con la disyuntiva. Bueno, por un lado, también me encontré con la, cómo esa producción crítica al mismo tiempo de ir hacia otro hábitat, por eso hablo de anfibia, ¿no? Que es el hábitat de otras disciplinas, me hizo ir y nos hace ir, digamos, Mario es un gran ejemplo, a otros campos que no son campos en los cuales nos circulamos con facilidad, como el campo, que tienen que ver con también nuestra eh, profesión, digamos, dedicarnos a la crítica. ¿Por qué? Porque la crítica, ¿qué hace? La crítica construye narrativas en torno a la literatura, ¿no? Para ampliarle el universo simbólico, un poco. Construimos narrativas y tratamos de cambiar lo que entendemos por determinadas cosas, ¿no? Y en esa ampliación de la oferta simbólica y de las sensibilidades, uno se vuelve también gestor, editor, traductor, ¿no? Todo eso, y entonces ahí también esta investigación me fue dando cuenta de cómo la crítica también circula por esos lados y tiene un papel muy activo en esos espacios, que no pasa solo por la reseña en un diario, ¿no? Pasa por un montón de espacios invisibilizados en donde actuamos, no sé, muchas cosas. Sí, vos eso lo planteas en tu libro, ¿no? O sea, todo el trabajo Lucía tiene una editorial que se llama Mandacaru, que es una editorial que publica escritoras, Sí, ¿no? ahora empezamos con Víctor. Bueno, hasta ahora, pero en su nacimiento el proyecto era escritoras eh, afro, no, Mayormente, sí, mayor, escritoras brasileñas. escritoras brasileñas, muchas de ellas afro-brasileñas o marginalizadas, escrituras marginales. Tienes en el marco de Mandacarú se publicó el diario de una favelada de María Carolina de Ujú. Jesús, ¿no? Fue como un primer libro de una mujer afro-brasileña que vivía en una favela y que, bueno, publicó En la década del 60. en la década del 60. Bueno, Lucía la reeditó acá. Bueno, y todo ese trabajo, o sea, todo esto está en el libro, ¿no? O sea, eso se piensa también, lo propone Lucía como una forma de hacer crítica, ¿no? O sea, como una forma de intervención crítica, ¿no? Sí, Sería sí, traducir, seleccionar, sí. Son operaciones cómo críticas. presentar, que a quién invitar a la Sí, presentación, ¿no? Todas esas cuestiones son decisiones que hacen a sí, intervenciones críticas, sí, ¿no? sí. Entonces, lo que hice en este libro fue en un punto ir reuniendo, a partir de mi producción, producciones que, digamos, ampliando el universo, como en un punto decir, bueno, no todo está perdido en la crítica y hay cosas que se hacen que tienen impacto en el campo de lo social, en definitiva, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con la construcción de narrativas.
Y después también una cosa este, digamos, de cuestionamiento, como que trato que cada capítulo termine con un pero. A veces me zarpo. Y algunas cosas estuvieron de más. Pero trato de que cada capítulo termine con un pero. Y por ejemplo, en el caso de la crítica transdisciplinar, y trato de que todos los capítulos tengan como una primera persona. En el primero es donde estoy menos, quizás porque es como el área que yo menos manejo, pero ahora les cuento. Pero bueno, en cuanto a la cuestión transdisciplinar, que tiene que ver con, bueno, con cómo trabajar con determinadas producciones que quizás no son tan, que son más distantes a nuestra propia realidad, el pero en ese caso, que es un pero que me encontré después en mis investigaciones, tiene que ver hasta qué punto no es una operación extractivista lo que hacemos, ¿no? Digamos, que en un punto eh, terminamos como, no sé, lo voy a decirlo mal y pronto, pero llevándonos los laureles de todo un movimiento enorme de literatura, en este caso, no hay muchos otros ejemplos, y ahí es donde, y ahí es donde es como en el punto, ahí es donde ese es el capítulo que les dije, Buenísimo. que es, digamos, me di cuenta después, así como ahora me di cuenta de otra cosa de mi libro, cómo, bueno, en definitiva, cómo trabajar con ciertas manifestaciones literarias, ¿no? No siempre es de la misma manera. Cabía en mi primer libro usar comillas y citar a los otros y yo quedarme con la palabra. ¿Cómo hacer para salir de ese extractivismo, no? Y ahí trabajo con muchas producciones que yo considero que le dan una vuelta interesante a esa forma no extractivista de trabajar, que tiene que ver con el diálogo de saberes y demás, y, este, eh, y que en un punto es un pero a mis propias investigaciones, ¿no? Y otra cosa que me di cuenta, ya con el libro publicado, y que tiene que ver con, en definitiva, todo esto que bueno, que gesta el libro, porque también tiene que ver con las oralidades y los cuerpos y las jerarquías y demás, es que este libro, por supuesto, es producto de mis investigaciones, pero fue gestado en clase. Yo monté un curso en el 2019 que fui dar a la Universidad de Brasilia, con todo esto que ya tenía en la cabeza y con el aburrimiento que tenía de siempre dar lo mismo. Entonces dije, bueno, voy a hacer un curso nuevo, voy a poner en todo esto que yo tengo en la cabeza ordenado para ese curso. Y fue un curso que terminé repitiendo en otras universidades de Brasil y acá. Es decir, que como nos pasa en general, no sé si les pasa a quienes dan clases acá, uno va haciendo en la sala de aula, como se dice en portugués, ¿no? Los libros y los pensamientos. Y de hecho yo agradezco profundamente a mis estudiantes en el libro, pero no los cito, ¿no? Cito a mis estudiantes, porque no citamos a nuestros estudiantes. Y es algo que me di cuenta después, ¿no? Digamos, cómo muchas veces, che, y es contradictorio en definitiva, ¿no? Porque no lo citamos. Muchas veces agradecemos en general y eso es algo que me di cuenta después cuando... Entonces, y que tiene que ver, por un lado, con el dominio de los saberes, pero además con el poco valor que le damos muchas veces a la oralidad, que pasa incluso cuando evaluamos, ¿no? Muchas veces sucede que, la otra vez me decía una alumna, no, yo soy la que participa en clase, la que dice todo y tiene súper pensamientos, pero después cuando escribo no me va bien, entonces desapruebo. Qué loco, ¿no? O sea, es una persona que, digamos, tiene un saber oralizado, ¿no? Y un dominio muy grande de la palabra oral, que es muy difícil, y después le va mal porque la nota es la escrita, ¿no? Entonces, y bueno, y entonces el libro va teniendo como capitulitos, esto por un lado es la crítica transdisciplinar, que son como juegos que va haciendo que yo veo que hace la crítica un poco para mostrar que la crítica no solamente es un espacio endogámico, jerárquico, y que muchas veces, no siempre, obviamente, y sin desmerecer todo lo otro. Eso también es importante, digamos, toda esa producción crítica quizás más jeroglífica, más endogámica, que circula en congresos, en artículos que pocas personas leen, son espacios muy importantes para nuestra información. Pero bueno, la crítica también tiene otro impacto.
Entonces la idea del libro es mostrar esos otros impactos, ¿no? La crítica transdisciplinar, la crítica no extractivista, la gestión, la crítica como gestión, y en el último capítulo, me estoy salteando capítulos, pero también trabajo con, Crítica situada, ¿no? claro, eso Y también, los ¿no? influencers de la crítica. Sí, lo de crítica situada es algo que a mí me interesó particularmente traer en el libro, porque todo esto parece que, entonces, para salirse para que la crítica efectivamente tenga un impacto en el campo de lo social, siempre tiene que haber cosas nuevas, traer cosas nuevas, ampliar el archivo cada vez más, digamos, sentirnos desorientados a que no leímos nada, que no sabemos nada. Y entonces ahí lo que trabajo es la importancia también de, de ciertas producciones críticas que trabajan desde una metodología quizás más archivística, y entonces ahí también llamo la atención sobre la importancia no solamente de formarnos sin improvisar, efectivamente, ¿no? En cierta metodología etnográfica, sino también en cierta metodología archivística. Tengo una anécdota que me contó una persona del archivo, y para revisitar ciertas obras, quizás incluso clásicos, desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Entonces, me inspiró mucho ese capítulo un texto de Silvia Molloy que habla de la fisura, del gesto de la fisura. Ella habla de un texto de... Acá lo dimos, Ah, ¿lo vieron? el de la isla de Sarmiento. Sí, ese lo vieron. Reflexión género. La flexión del género Lo dimos latino. algunas veces. Y bueno, entonces ahí, nada, reúno muchas producciones críticas de diferentes críticos que hacen esas lecturas fisuradas desde el presente sobre obras ya instaladas, que de repente, nada, las reviven, no sé, todo el trabajo que hace Lucía de Leone sobre Sara Gallardo, ¿no? En definitiva es como una lectura fisurada, de repente empezar a ver que una obra que ya fue olvidada habla del aborto en plena lucha por el aborto, ¿no? Y ahí hablo mucho de cómo los movimientos, digamos, los movimientos en las calles hacen también que nuestras sensibilidades perciban otras cosas, ¿no? Y después trabajo también y ya dejo de hablar así los escucho, con, bueno, con otros espacios de acción, ¿no? Entonces, como esto, las editoriales, no sé qué, pero también los espacios de las redes. Y entonces trabajo un poquito como ciertas eh, booktubers, ¿no? Que hacen un trabajo de iluminación. O sea, son aquellas personas que hablan de libros en Internet y que tienen muchos seguidores, muchas visualizaciones, que son espacios como que estaría bueno que exploremos, es muy difícil. Y hablo particularmente de un booktuber, ¿sí? ¿Me siguen, booktuber? Como youtuber, pero booktuber. Eh, Sí, cuando presentamos nuestro libro de teoría, invitamos a un booktuber que apareció en la pantalla. no, ¿en serio? Qué genial. ¿Se acuerdan? Y ¿Estuvieron? tiene una cosa. Sí. Está con Cantidad de su pareja, es una pareja y un perro, y ¿En hablan de serio? libros. Sí. Ya sé quién es. Yo lo Marcelo tengo. Utge. Sí, 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 sí. Yo lo sigo. Yo lo sigo y me compro libros por ellos. Sí, y bueno, entonces ahí hablo. Particularmente acá trabajo con una drag queen brasileña que es muy divertida y que habla de libros. Bueno, y ahí hablo de cómo son espacios que también permiten cierta, digamos, no operaciones críticas muy complejas, pero sí iluminaciones críticas, ¿no? Digamos, hay ciertas cosas que aparecen ahí bueno, y después trabajo, por último, son 6 capítulos en total, voy juntando, digamos, voy como o sea, producciones que hagan esas diferentes formas de hacer crítica, con las críticas más performáticas, ¿no? Con formas de hacer críticas quizás en otros escenarios, ¿no? Este, y, y bueno, y que en los últimos años se viene haciendo mucho, en gran medida, ¿no? Este, Dentro de las universidades, ¿no? Y que en definitiva son otra forma de crítica no extractivista también, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la historia del libro que la resumí en Buenísimo. Bueno, pocas, gracias. pocas palabras. Buenísimo. Por ahí más.
Bueno, ¿querés preguntar más, Sí, no, Marco? pues, Dale, no, dale, no, dale vos. a mí me pareció súper interesante. Yo leí solamente, ya voy a leer todo el libro, un capítulo que hicimos circular aquí en el grupo, que es crítica no extractivista. Me pareció muy interesante, me interpeló mucho como crítico. Una de las cuestiones es que me pareció novedoso, es no solamente pensar esas literaturas populares que me parece que han aparecido y que están presentes desde hace un tiempo, sino pensar la crítica ahí también, ¿no? Y hay cierto lugar como de no, que es interesante también con la figura del anfibio, de no hacer una diferencia como desde acá hasta acá es crítica y esta otra parte es literatura. Me pareció como muy llamativo después si puedes comentar un poco más cómo es eso que yo, por lo que vi, los ejemplos, podría más o menos entender lo que estaba diciendo, pero quizás lo podés comentar un poco más porque me pareció muy interesante rescatar esto, ¿no? Es decir, la crítica junto a la literatura popular como algo que está ahí como, bueno, como parece mucho también de lo barroco, ahí, ¿no? Como que están, ¿no? Como ese movimiento de atrapar, ¿no? Mezclar, que me parece interesante. Y lo segundo que te quería preguntar es, por lo menos los ejemplos que están acá son de Brasil, y Brasil parece tener una cultura popular y una cultura popular literaria muy rica. Y si vos esto que vos viste en Brasil se puede pensar en otros lugares de América Latina o aquí mismo, ¿no? Según tus experiencias y cómo lo estás recorriendo, cómo Sí. lo estás mirando. Eh, bueno, empiezo por lo último. Sí, en el libro hay mucho de Brasil. Lo que tiene Brasil es que yo creo que no es que, digamos, hay manifestaciones literarias o artísticas eh, como más corporales, un poco ese imaginario que tenemos de Brasil, ¿no? Digamos, atravesadas por la música, la literatura y todo ese cruce de artes y esa cosa relajada, ¿no? Del brasileño. Eh, no, porque eso también hay acá. Digamos, el tema es que en Brasil hay un ejercicio de producción crítica alrededor de esas manifestaciones, mucho mayor que en otros países de la región. Que acá, por ejemplo. Mucho mayor ¿No? que acá, sí, que acá y que en un montón, ¿no? Hay como una especie, ¿por qué? Yo creo que por varios motivos, pero por un lado, porque me estoy refiriendo, por ejemplo, a la producción crítica que tiene que ver eh, con esto, ¿no? También con crear conceptos para poder entender ciertas literaturas, ¿no? Por ejemplo, pienso en la literatura de autoría negra, ¿no? Hay una producción enorme alrededor, una producción crítica muy grande alrededor de la literatura de autoría negra, que acá también hay, en Uruguay también hay, que en otros países también hay, este, pero que no se trabaja, que es, por ejemplo, la cuestión de muchas palabras que de repente iluminan zonas de la literatura. Por ejemplo, la palabra oralitura, ¿no? Que la trabaja una escritora que tiene un libro que se llama Performance del tiempo espiralar y que la escritora se llama Leda María Martins, ¿no? Digamos, ahí ya te saca de la división, de la gran división, como diría Walter Ong, de oralidad y literatura. Este, corpografía, ¿no? Digamos, palabras que de repente te facilitan cierta circulación más fácil. Y después, entonces creo que hay una producción crítica mucho mayor en Brasil, y por eso es que yo termino reuniendo mucho más de Brasil. Trato de traer otros ejemplos, Molloy, Beach, qué sé yo, traigo también a Ludmer, a Sarlo, digamos. Eh, pero de la producción más contemporánea traigo mucho Brasil por eso, y tiene que ver yo creo, con la política de cotas, la política de ampliación de la población de las universidades, que de repente otras corporalidades con otras trayectorias, poblaciones negras, poblaciones indígenas, personas negras y personas indígenas,
empezaron a estudiar en las universidades y no solamente a demandar más libros de autores negros, de autoras negras, de autores sino tratar de entenderlo que el concepto de el señor francés que escribe desde su escritorio en París no les servía, ¿se entiende? Entonces creo que va por ahí digamos, el corpus. Hay como una producción crítica en ese sentido, digamos, las cotas en las universidades es una ley que implementó el gobierno Lula en el año 2003. No, es más reciente. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero 2012, no hace tanto, 2012. Ese es un montón, pero para mí es ayer. En donde planteaba que en las el acceso a la educación universitaria en Brasil es mucho más limitado que acá, porque por un lado hay cupos por carreras, ¿no? Por un lado hay cupos por carreras y por otro lado no hay lo que, por ejemplo, en la UBA y no sé cómo será en otras universidades nacionales, pero es el ciclo básico común, que es un clavo, pero al mismo tiempo está buenísimo porque es efectivamente un ciclo básico común en donde uno va haciendo materias y tiene la posibilidad de rendir varios exámenes, tener recuperatorios y Hay nivelación. nivelación, ¿no? O sea, el nombre para mí es genial. Y eso no está en Brasil. En Brasil hay un examen que ahora se llama ENEM, en donde Examen de ingreso. que es un examen de ingreso, exacto, ¿no? Y que claro, digamos, las poblaciones más ricas que tienen acceso a los mejores colegios en Brasil, porque la educación pública es mucho peor que la de acá, entran de taquito y las poblaciones más empobrecidas y marginalizadas no entran. Entonces lo que esa ley de cupos planteó y que fue siendo adoptado por muchas universidades con mucha dificultad el año pasado, si no me equivoco, la adoptó la Universidad de San Pablo. Entonces, todavía es una ley de cupos que es que priorizan la entrada de ciertas poblaciones que se autoperciben negras, que se autoperciben indígenas, que se autoperciben faveladas, una cuestión de autopercepción y claro, de repente se empezó a racializar el público. Y entonces hay discusiones que están mucho más, tienen mucha más escucha y sensibilidad, y al punto tal de que Funcionó muy bien, sí, muy bien. sí, funciona muy bien. Dicen que son muy, muy excelentes estudiantes, Sí. van muy bien. Y por ejemplo, en el plano de las artes, muchos curadores, curadoras de población afro-brasileña, indígena, ya están en lugares de intervención crítica, Claro, ¿no? exacto. Acá yo menciono a Sony Fersek, ¿no? Que es una escritora que recibimos en la cátedra, eh, eh, que acaba de sacar el libro por Mandacaru también, y ella es una escritora indígena de la región de Roraima. Roraima es un estado del norte, extremo norte de Brasil, con frontera con Venezuela, un estado muy violento, en donde todavía es como una cosa medio feudal de señores de las tierras que matan personas indígenas, así, una cosa muy violenta. Y esta Sony se formó en la Universidad de Roraima, tiene un doctorado en letras, y hizo una tesis increíble sobre las literaturas indígenas en donde, por ejemplo, cuestiona conceptos como el concepto de metáfora, ¿no? Que dice, la metáfora, desde mi perspectiva de mujer macullí, no me sirve, porque para mí el árbol o sea, no es como el árbol, es un cuerpo con el que yo hablo y es parte de mi vida. Entonces, claro, me da escalofrío, porque es muy genial la tesis. Y eso tiene que ver para mí, mucho con las políticas de cotas, y creo que en definitiva también ahí tiene que ver nada, con políticas estatales, o muchas veces con no, demandas también que son producto de las luchas en las calles, no es que vino un Estado salvador. No, pero los ejemplos de los araos, Sí, es una tradición que yo no sé si están en otros espacios, en otras ciudades latinoamericanas. sí, sí, ¿No? sí, sí, Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de algo equivalente a los saraos, sí,
felizmente, porque es lo que estoy investigando. Slam, ¿no? ¿Es slam? Claro, que también están en Brasil, ¿no? Hay un montón, ¿no? Según vos Sí, vas contando. sí. Y que es un movimiento, digamos, los araus en Brasil están muy de la mano de un movimiento que se llama slam. Slam, como el tenis. Yo creo que este señor que acaba de entrar debe haber ido a algún slam. Hola, Slam. Y son espacios, acá es un movimiento muy grande eh, que es un movimiento que se inició del mismo modo que sucedió con el movimiento hip hop, ¿no? Eh, nació en los años 80 en Nueva York, en un barrio muy pobre de Chicago. Lo inventó un obrero de la construcción. De repente le gustaba la poesía, pero le parecía que los espacios en donde se leía la poesía eran espacios que mataban la poesía, ¿no? Digamos, que en definitiva no tomaban en cuenta a la persona que escucha, no sé si les suena un poquito. Y a veces pasa, ¿viste? Uno va a una lectura de poesía y realmente no sabemos ni qué dice ni a quién le lee. Entonces, sin desmerecer ni a la persona ni a lo que está leyendo, ¿viste? Hay un trabajo con la oralidad que no está, y que hay otros trabajos, digamos. Probablemente el hecho de juntarse ya es un montón. Y este señor inventó eh, un espacio para decir poesía y para trabajar sobre la poesía en un formato de competencia, por eso es lo del slam. Entonces, y empezó a hacer un éxito en un bar en Chicago, empezó a hacer un éxito y era tan fácil de reproducir porque como era un formato de competencia, tiene reglas que son 3 minutos 20 para oralizar, que sean poesías propias y que no haya, claro, para diferenciarse del teatro, que no haya objetos ni nada que intervenga, y se necesita eso y un micrófono. Y personas que... 3 minutos 20 como máximo 3 minutos 20. Después o- empezás a perder puntaje. pero si vas menos de 3 minutos 20, ¿qué No pasa? pasa nada. El tema es no pasarte. Y jurado. Pero el jurado es el público. Pero Elegido tiene al algo que azar. ver con la pelea de gallos, o es Sí, eso. con el boxeo y todo eso. Por ahí, La pelea de gallos, no digo esas Ah, competencias que hay. sí, se cruza también. Que también acá es muy fuerte el freestyle. ¿No? Hay mucho. Lo que pasa es que Eh, bueno, yo creo que ahí está nuestro trabajo como críticos y críticas literarias, ¿no? Visibilizar eso. Claro, crear una narrativa para que de repente y educar nuestros sentidos. Visibilizar está bueno porque es que de repente escuchemos y veamos eso que está y que no lo vemos, ¿no? Entonces, y después con respecto a las fronteras de lo literario eh, y lo crítico, no me había dado cuenta. No, no, pero me parece notable. Ah, mira. Es eso que supongo que también hace muchas preguntas sobre este concepto de epistemología. Ujú. Bueno, ¿hasta dónde una cosa y otra? O no importa, o eso no es una cosa vital para Es que pensar yo la creo que literatura. esta idea también de, digamos, de nuestro papel de constructores de narrativas, digamos, nuestro papel de, digamos, nosotros creamos relatos, o sea, creamos relatos en general, esto es un relato, que esté Mario acá y estés acá en este lugar, entonces, eh, en definitiva, ahí las fronteras están diluidas y de hecho en el primer eh, capítulo, que es crítica performática, eh, a mí me interesó trabajar con muchas producciones críticas que no... acá hay agua si querés. ¿Querés agua? Ah, dale, dale. Muchas producciones críticas que juegan con, digamos, que hacen lecturas quizás de literaturas o ejercicios críticos eh, de manera performática, ¿no? Digamos, en donde entra la subjetividad, en donde entra el juego, en donde entra eh, muchas veces lo efímero o lo coyuntural. Entonces trabajo con muchas producciones críticas que son más juguetonas y que dialogan mucho con esta falta de frontera de la literatura hoy, ¿no? ¿Qué es la literatura, ¿no? Esta idea de post-autonomía, ¿no? ¿Qué es la literatura? Pero concretamente, por ejemplo, esa crítica, si más, pongámosle, como un juego,
en qué espacio se desarrolla? No, y por ejemplo, el primer libro que trabajo es el de Aquí América Latina de Ludmer, que es un libro que también es una lectura de una época y es un libro Nosotros que lo trabaja. vimos. Ah, lo dan. Lo vimos hace poquito. Y es un libro súper performático, en donde, por ejemplo, habla de la poesía actual. No vimos ese capítulo. Ah, Vimos la parte donde ella habla de la posautonomía. de la posautonomía. Pero claro, tiene un diario al principio, bueno, Es un diario, ¿no? Es Un un diario. diario en general, ¿no? El libro. Digamos, es el También, día bueno, de no, se llama aquí América Latina una una especulación, especulación. pero la idea de especulación es fuerte, pero tiene, el comienzo es un diario. Es un diario. De Hermoso. claro, de una profesora en los años 2000 que tiene su año sabático en un Buenos Aires que estaba pisando el 2001 y que de repente le mostraba que la literatura estaba mucho más diluida de lo que ella suponía y entonces, por ejemplo, para llegar a esas teorizaciones, inventa diálogos con amigos, amigas, escritores, escritoras críticos, en donde habla de, no sé, por ejemplo, hay uno que cito con Tamara Kamenstein sobre la poesía argentina actual. Y dice, ¿y vos qué pensás de la poesía? Y en ese diálogo que ella va poniendo, va produciendo una operación crítica sobre cierto corpus de literatura argentina actual, pero jugando en el texto, ¿no? Después también como menciono, otras producciones críticas que quizás suceden en el escenario, ¿no? Y digamos, en ese sentido, ¿no? Digamos, como, y así empieza el libro, ¿no? Quizás después me dieron ganas de cambiarlo, pero porque ese es el capítulo, digamos, cuando trabajo con esas producciones críticas, porque no es mi forma de hacer crítica esa, ¿no? Entonces, es el capítulo con el que yo más miedo me dio, ¿no? De hacer porque estaba pisando un campo que quizás no era el mío. Porque entonces, pero bueno, traté de juntar varios ejemplos de producciones críticas y me ocupé mucho también de que fueran la mayoría de producciones escritas, ¿no? Para mostrar cómo también se puede jugar en la crítica literaria de esa manera y hablo también en un cierto momento de cómo esto no es una novedad y cómo muchas personas que quizás nos trabajan desde la crítica, pero, este, pero trabajan desde la crítica sobre literatura, pero desde otros espacios que no son los universitarios, ¿no? Que en definitiva que es donde estamos, ¿no? Que son espacios en donde nos encontramos nosotros, que eso también es algo que me interesa trabajar en el libro, ¿no? Como la crítica está también en un lugar de privilegio y ese lugar de privilegio le permite como visibilizar mucho más lo que hace y en ese sentido es como trato de mostrar, en el caso de la crítica performática, cómo es un gesto también de audacia, ¿no? Hacer en un campo tan cerrado como la crítica ese tipo de ejercicios más performáticos. Pero planteo como hay otros ejercicios performáticos que quizás se hacen en otros espacios de no privilegios, de corporalidades mucho más estigmatizadas que no son escuchados, ¿no? Entonces, también amplío un poco el corpus ahí, ¿no? Digamos, trabajo con otras producciones performáticas que, este, eh, eh, y lo que trato de decir es que el hecho de que estas producciones performáticas escritas desde un lugar de privilegio iluminen las otras, digamos, ¿se entiende? Eso también es una operación crítica. Hacer que resuene lo que ya está, ¿se entiende? Entonces, este, eh, y esa fluidez de fronteras también creo que la tengo entre la teoría y la crítica. Eh, Ahí me largué a los cocodrilos, se dice, porque sé que no soy del área de teoría, pero bueno, me relajé con, bueno, qué es la teoría, qué es la crítica. Es- ¿No Sí. son una sola cosa? No, no son unas. Sí, también, sí, sí, en definitiva sí. Se cruzan y se distancian. Lo que pasa que es muy loco, porque también para nosotros la teoría es todo lo que está en francés. Y bueno, la crítica es lo que hacemos, tratamos de hacer, ¿no? Esa diferencia entre. Bueno, también hacemos teoría desde la crítica, ¿no? En definitiva. Eh, Así que, nada, gracias, no me había dado cuenta.
Bien, bueno. Yo te hago un par de preguntas. Una pregunta inicial que tiene que ver con no con el capítulo que leímos, sino con el libro en general. Pero bueno, vos lo presentaste, así que van a saber de qué estoy hablando. Sobre todo en los dos primeros capítulos, ¿no? O sea, y en la introducción, vos partís de un malestar que tiene que ver con la crítica, con un modo de hacer crítica, que yo lo comparto, por ahí con otras inflexiones, sería mi malestar, pero no viene al caso, pero comparto un malestar en el sentido de que, o sea, desde hace algunos años hay cierta crítica y yo la identifico como la crítica más textual, ¿no? Una forma de la crítica textual me aburre, Mm. ¿no? Eh, Pareciera que en tu caso hay un malestar con la crítica textual. Digamos, ¿a qué tipo de crítica te referirías vos cuando sentís ese malestar? ¿A la textual? Mm. Eh, y si es la textual, sería la crítica más como con una cosa más la francesa. Mm. ¿Qué nos puedes decir de Sí. eso? Este, Si puedes dar algún nombre. no, ya me vengo ganando enemigos. No, a ver, es muy loco porque este malestar que dice Mario, y, a ver, tiene que ver un poco con, a ver, uno dice crítica literaria y primero dice, y me pasó hace poco, el año pasado, que había toda una mesa con, creo que esto lo escuchaste ya, Yamil, una mesa con editores y editoras, eh, una editora de Random House, bueno, un par de personas ahí, editores de verdad, que circulan por las ferias de Frankfurt y qué sé yo. Y yo levanté la mano y les dije, ¿qué piensan de, o sea, en qué aporta la crítica literaria a ese mundo editorial? No, la crítica literaria no sirve para nada, claro, no. No existe más la crítica literaria, ¿no? Y después, eh, por otro lado, eso es un cierto imaginario que hay sobre la crítica, y el otro es que la crítica critica, ¿no? Mi papá siempre me dice, ¿pero vos criticás a las personas? Y trabajar de crítica como, claro, es un bajón trabajar de crítica. Para eso soy panelista y gano más. Pero bueno, y entonces, en un punto, creo que esa idea de lo que es la crítica literaria en el sentido común tiene un poco que ver con el lugar en el que un poco nos fuimos poniendo, me incluyo, ¿no? Digamos, en, en una producción crítica que indefectiblemente es textualista, no porque ser textualista, yo también soy, digamos, trabajo desde el texto, me encanta trabajar con esa materialidad, pero indefectiblemente es textualista porque siempre trabaja sobre lo mismo, porque yo creo que tiene que ver con algo que tiene que ver con nuestra formación, que es que nos enseñan a verlo dado, ¿no? ¿Se entiende? O sea, uno trabaja con lo que está, en definitiva, con lo que ya está publicado, con lo que ya pasó por un montón de instancias que desconocemos además. Entonces, no tenemos como una cierta como mirada distante quizás en cuanto al mundo editorial, en cuanto a otros espacios de donde la literatura quizás no es lo que estamos creyendo que es literatura, en, no solamente en otros espacios, sino en otras épocas, ¿se entiende? Entonces Sí, creo sí, que sí. nuestra formación, que carece de herramientas metodológicas más allá del análisis textual, digamos, no sabemos ni, digamos, no sabemos ni hacer entrevistas, porque cuando hacemos entrevistas vamos a escuchar lo que lo que ya queremos que escuchar de la otra persona. Digamos, hacemos las preguntas en donde ya que la otra persona nos responde lo que queríamos, digamos. Entonces, digamos, no tenemos el ejercicio como más performático para hacer una entrevista que nos deje outside, no sé. Y me parece que no sé si es la cuestión del textualismo, sino de la importancia de salirse del lugar de confort. Entonces, y creo que a mí lo que a veces me cansa tiene que ver con que
hablamos, en general me incluyo, ¿no? Siempre sobre lo mismo, citando las mismas personas, ¿no? Escribimos de la misma manera, publicamos en los mismos lugares, ¿no? Hacemos la presentación en los mismos lugares, digamos, por eso me incluyo también, ¿no? Digamos, o sea, como que tenemos una especie de cuestión endogámica y que a veces también es jeroglífica, también, digamos, y que hace que cada vez estemos más, y aparte cada vez hay más miedo a la discusión, digamos, al debate, ¿no? Entonces, encima todo el tiempo estamos hablando bien, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Entonces, como que ni siquiera tenemos lo que en otras épocas había, que eran esos grandes debates de los señores que se mataban y que después iban a tomar whisky igual, ¿se entiende? Entonces como que esa cuestión por eso a mí me gusta el concepto que plantea una crítica literaria brasileña, perdón, que es Flora Susekin, que es la cuestión de la crítica manifiesta, ¿no? Que es un poco rupturista también esa idea, ¿no? Bueno, a ver, a favor o en contra, ¿no? Eh, y una cosa no sé, un poco creo que va por ahí ese malestar. Bien, bien, perfecto. O sea, sería como un malestar con, como con un sentido común de la crítica, ¿no? Sí, sí, Que habría que, bueno, sí, sacudir un poco de distintas maneras, ¿no? O sea, sentido común en el sentido, bueno, hay ciertas creencias que reproducimos cuando ejercemos de sí. nuestra producción crítica, ¿no? Y que habría que... Yo no sé si también estás ahí como apuntando como el lugar sociológico e institucional en que se ha ubicado la crítica. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, también trato de trabajar bueno, como desde las instituciones, como en este primer capítulo, también se hacen cosas muy, muy radicales y se puede trabajar. Igual el libro es un libro que creo que todavía lo estoy reescribiendo también, pero parte de un malestar, o sea, yo es un libro que tiene muchas versiones y empezó como de manera muy antipática y muy enojada, pero bueno, como mi mejor amiga es una persona que hace Reiki, entonces estoy aprendiendo que las malas energías no están buenas, entonces es un libro que en definitiva termina siendo propositivo, como que empiezo con un malestar, pero termino mostrando, che, esperá, y hay cosas que están re buenas que hace Claro, la sí, crítica, sí, ¿no? sí, sí. Entonces termina siendo un libro como positivo, digamos, en ese sentido. Ahora vamos a llegar al propositivo, pero déjame el segundo malestar, es que sería, el segundo malestar es, o sea, porque uno, el libro es como que tiene un comienzo que va hacia un lado, que se sostiene obviamente, que es este malestar con el sentido común de la crítica y la reproducción como de ciertas creencias que tenemos de lo que es la crítica. Yo digo, bueno, uno lee eso y dice, bueno, va a ir por acá, pero después lo que aparece tiene que ver también con el corpus, ¿no? O sea, no solo la crítica, sino, bueno, ¿qué leemos? Sería, ¿no? O sea, ¿qué leemos como críticos? Y ahí también hay una crítica fuerte, ¿no? Sí. O sea, leemos, y una crítica desde una perspectiva que eh, considera que en el centro de nuestras preferencias siempre hay, no sé, o escritores blancos, o escritores varones y blancos, ¿no? O ciertos mecanismos de consagración que terminan por consagrar a ese tipo de producciones, ¿no? Y en ese sentido vos vas trayendo, bueno, obviamente, ¿no? Todas las producciones de los Arauz, todo tu trabajo con la editorial nos va mostrando que vos intentás abrir ese canon, ¿no? Ese canon o esa corpus, Mm. ¿no? De lecturas. Digamos, no sé si coincidís hasta acá. Sí, 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 sí. un poco. Una cuestión que yo me planteaba tiene que ver con, y por otra parte, toda la cuestión de la oralidad, ¿no? Que vos está en el libro y que vos ahora trajiste muy fuertemente, ¿no? O sea, una reivindicación de la oralidad Mm. muy fuerte. Eh, digamos, y para la oralidad está la cuestión del acceso, ¿no? O sea, ¿cómo accedemos a la oralidad? ¿No?
porque yo no, o sea, puedo llegar a ir a San Pablo e ir a un sarao, pero no es fácil, ¿no? Quizás más fácil. Obviamente acá sí puedo hacerlo y ir a un slam. Eh, entonces, ¿cómo imaginas ese trabajo crítico? O sea, porque ahí estás vos en el medio, ¿no? Mm, Escribiste tu investigación, la publicaste y yo me enteré mm, que existían los saraos. mm, Bueno, después la gestión, trajiste mm, a poetas acá, después, no sé, tradujiste y los editaste. ¿Cómo funciona todo ese laburo mm. de difusión, creación de narrativa, como dijiste, de cuestiones que por ahí eh, para los lectores es fácil, vas a una librería, te compras el libro de fulanito y listo, ya está, no Claro. tienes que viajar a ningún lado. Ujú. Sí, ¿Qué nos puedes decir de eso? sí. Bueno, por un lado, lo del corpus eh, es algo que creo que ya venimos ejercitando, la cuestión de la ampliación del corpus la venimos ejercitando como consecuencia de los feminismos, ¿no? Que de repente decimos, che, pero no tenemos ninguna mujer acá, y no, que aparece esa incomodidad. Bueno, y en un punto, una discusión que está presente en Brasil, que igual yo a veces me pregunto, digamos, ya este, mm, o sea, todos los riesgos igual que puede traer eso, ¿no? Digamos, como que a veces termina siendo como un poco, este, eh, quizás reduccionista, me pregunto esas cosas, pero bueno, lo que sí digo en el libro es eso, ¿no? De cómo también uno no trabaja con corpus de, por ejemplo, lo que dije antes, ¿no? El corpus teórico en general es un corpus de verdad, eso es impresionante. O sea, cuando ponemos bibliografía, cuando vemos la bibliografía de los programas, que no es el corpus, la bibliografía, son primero todos libros publicados de los 90 para atrás, ponele, de los 80 para atrás, diría. Y en general son todos libros, digamos, de teóricos de las Europas o del norte global, digamos. O sea, y eso es algo que bueno, que, que es importante estar antenado, como se dice en portugués, ¿no? Tener las antenas paradas. Y en cuanto a nuestro corpus de trabajo también, la otra vez hice un ejercicio con mis estudiantes de poner representantes de la literatura argentina actual. Y te aparecen todos los mismos perfiles. Y no es que no hay un Walter Lescano, no sé, una Liliana Ancalao, que también están publicados por grandes editoriales, digamos, no, pero los representantes de la literatura argentina actual no son esos, son de cierto perfil, y eso es un trabajo que en definitiva la crítica literaria creo que todavía tiene Tiene como el poder de hacer. poder, ¿no? Un lugar de privilegio, ¿eh? ¿Y qué perfil decís? Un perfil como más de, digamos, de personas que en principio no sean de Buenos Aires y de Capital, por ejemplo, ¿no? Digamos. Y en general son personas que tienen un perfil de hombres blancos de clase media, ¿no? ¿Se entiende? Porque que no hay, las otras personas no hacen literatura, sí, hay un montón de literatura. Lo que pasa es que no se la ve como literatura, no se la, no- digamos, y eso, digamos, es parte de nuestro trabajo de sensibilidad, digamos, de empezar a entender otras producciones y además empezar a también a percibir que, bueno, qué sé yo, no sé, percibir que hay muchas producciones que quizás no son buenas, no solamente en esos circuitos, sino en los circuitos que circulamos nosotros también. Y, ¿se entiende? Sí, Es difícil corporizarlo sin pensar en nombres y en obras concretas. ¿qué perfiles te Pero, aparecieron? No, me aparecieron, bueno, pero, no, pero Ah, bueno, Google me lo mandó, ¿no? Digamos, Google me mandó, qué sé yo, Martín Cohen, no me acuerdo. Para mí es un genio, digamos, o sea, fue mi profesor y sí, por ahí buenos súper escritores, admiro. pero claro, Este, sí, y que más allá de, digamos, no importa su historia de vida, la construcción, el imaginario que hay alrededor de esos escritores, es un imaginario absolutamente letradocéntrico, ¿se entiende? Digamos, sí. Pero bueno, habían casas,
Claro, bueno, o como Fabián, Oca, sí, tal cual, qué sé yo, por eso. claro. Y una sola mujer aparecía, Claudia Piñeiro. Pero bueno, más allá de los nombres, digamos, porque el tema es que tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo alrededor de la sensibilidad y que quizás nos cabe todavía tenemos una esperanza de subsistir ahí, este, como críticos literarios que, bueno, que produzcamos producción, no sé, tratemos de generar ahí producción crítica, congresos, homenajes, presentaciones de libros, no sé, traer a las universidades para estudiar esos textos todos juntos, no descartar, ¿no? Digamos, pero en un punto sumar, ¿no? Claro. Y, y después no me acuerdo de la segunda pregunta. No, no, creo que Ah. respondiste. Sí, Disculpa, sí. también el mercado el que construye eso. Ah, sí, ahí me acordé. No, y sí, pero por eso nosotros como investigadores no tenemos que responder a lo que nos da el mercado. Tenemos que, digo, está Por bien, estos números que dijiste. uno va a San Pablo, vos fuiste a la Bienal. Sí. Bueno, así como vas a la Bienal, te podés ir a un sarao, digamos. ¿Qué pasa? Tu cuerpo, obviamente, me pasa lo mismo, digamos. No sabés cómo comportarte, estás como, ¿qué hago? Saco la virome, tomo notas, eh, no sé, ¿con quién hablo? ¿Viste? Uno se siente incómodo, entonces es pasar también por No, el además lugar. la Bienal está súper Incluso si uno promocionada y un sarao también es un trabajo, tenés entonces tiene que que ver con tener cierto saber. salir, No, no está tan sí, promocionado. no, no No tal sale en cual, la folia de San Pablo. totalmente, exacto, ¿no? Entonces es como en un punto salir del lugar de confort también, ¿no? Y lo mismo en cuanto al trabajo de archivo, o sea, ir a un archivo es un garrón, o sea, te olés todo el polvo, no sabes qué hacer, no sabes qué hablar, llegás y de repente te encontrás, no sabes cómo buscar, entonces, digamos, esas son incomodidades, ¿no? Que llevan tiempo, no sé, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con en un punto no comprarlo ya lo que se vende en un punto. Que es valioso, digamos, por supuesto, porque detrás hay un montón de profesionales y demás, este, pero así que sí, y bueno, pero también es elegir, porque también es valioso trabajar sobre la Bienal, digamos, no es digamos. eh, Sí, sí, sí. No, 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 no es cancelar la Bienal no, y exacto. poner en el centro la periferia. Tengo más preguntas, pero si quiere, Ay, les agradezco el interés, ¿eh? Y las preguntas. tenés- Tengo un poco de curiosidad, cómo cambió a partir de toda esta investigación, que también bueno, impactó sobre vos, el estar superior mucho. Bueno, solamente también Yo leí. estoy igual, ¿eh? De si cambió también tu lectura de estos libros que claramente se definen como literatura, no sé cómo hablas de cosas. Piñero, digo, estos libros, ¿es igual tu acercamiento? Y entonces, si también se puede tal vez universalizar algo de este tipo de crítica diferente cuando uno se acerca a esos textos más consagrados y que tienen como esa aura de lo literario. Ajá. Bueno, en mi caso, digamos, l- lo que me empecé a dar cuenta cómo esos libros no solamente eran leídos, pero en cuanto a los modos de leer, más que la lectura en sí misma, ¿no? Como, por ejemplo, como muchas veces esos libros que uno los lee desde la crítica literaria, muchas veces son leídos en nuestra misma lectura como libros de autoayuda también. Porque son libros que al mismo tiempo que leemos, después subrayamos una frase y la separamos y la ponemos en la agenda, como en nuestro diario íntimo. Entonces, como en un punto percibir cómo yo tampoco, digamos, como uno no está tan ajeno a diferentes formas de leer la literatura. Entonces, amigarme con que de Ujú, repente claro. yo también este, eh, puedo estar leyendo ese libro como un libro de autoayuda, por ejemplo, como dije antes, ¿no? Entonces, en cuanto a los modos de leer, sí, me cambió, me hizo darme cuenta de esas cosas, este, eh, y después, no en mi caso, pero otros investigadores que los trabajo en el capítulo de crítica situada, que es muchos investigadores releen esos textos desde otra perspectiva, después de como
el ejercicio de otra sensibilidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé, si uno trabaja con la escucha y con la oralidad, empieza a prestar mucho, bueno, vos trabajas con eso, ¿no? Con ¿cómo se llama? Los estudios de aurología, se llama, ¿no? Una cosa así, ¿no? Uno de repente empieza como a escuchar algunas cosas de los textos que quizás antes no se leían, ¿no? Escenas sonoras que hay en las literaturas, en las literaturas. Entonces sí, pero lo de los modos de leer es muy loco, cómo tapamos, ¿no? Las cosas. Hay una conferencia de director de teatro que se llama Bartiz, una Ujú. conferencia inaugural de una feria del libro que es genial. Y el tipo le puso a la conferencia, ¿Cómo? léete este, que es un gesto de vínculo con la literatura súper como confidencial y escondido, que quizás te estoy dando como no sé, el último libro de Mariana Enríquez, como, y rema, léete este, te va a hacer bien, Ah, ¿no? o tipo, como casi tomate esto. Claro, tomás Estás angustiado, ¿no? Y que nos hacemos a escondidas, no le digas a nadie. Entonces esas cosas sí me fueron apareciendo en cuanto a eso que Ludmer llama los modos de leer, ¿no? Y que en sus clases invita a que investiguemos los modos de leer. Bien. Em, Nosotros en la cátedra damos algunos textos que me resonaban, algunos, no sé, Bourdieu, empezamos con Bourdieu, que siempre lo da Marcos. Acabamos de dar John Beverly, que es La anatomía del testimonio, Ujú. que es un texto, Muy digamos, importante. muy importante y eh, que da un panorama, podría indagar mucho más, por supuesto, pero da un panorama. Y bueno, y ahí está, hay la cuestión del portavoz, ¿no? Que aparece en tu libro. Damos El artista como etnógrafo de Hal Foster, que también, pero en este cuatrimestre no, pero en el primero sí lo damos. Y en relación a estos dos, digamos, tanto al etnógrafo como al portavoz, ¿no? Aparecen los riesgos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre los riesgos de estas posturas? Que vos reflexionás sobre los riesgos, ¿no? Ujú. Bueno, no sé, de sobreidentificarte, que sería, bueno, vos dijiste al comienzo me quería hacer favelada y quedarme a vivir, ¿no? El riesgo de la sobreidentificación o el riesgo de el extractivismo, Sí, contanos algo sobre eso. sí. Este, sí, está buena la pregunta. Gracias. No sé, tengo que pensar. Pero los Te puedo hacer días. otra si quieres. No, no, está bien, está. Em, bueno, creo que tiene que ver un poco con el lugar de confort también, ¿no? Lo de los riesgos. Este, eh, Como salirse del lugar de confort es riesgoso, ¿no? Eh, y no sé por qué, tendré que hablar con mi psicóloga, por qué me mandé a- ¿Por qué te metes en eso? ¿por qué me meto en esto? Porque realmente a veces me meto la pata, pero no, los riesgos creo que eh, tienen que ver con asumir, bueno, por un lado los riesgos de que las consecuencias de lo que uno hace, en un punto, los riesgos tienen que ver con eso, y me parece que están buenísimos las consecuencias de lo que uno hace, y pensar que a veces, no sé, esto que les decía, ¿no? Que uno repiensa lo que ya hizo y dice, bueno, podría haberlo hecho de otra manera, y eso es un riesgo que lleva a repensar lo hecho y es muy lindo, ¿no? Después hay riesgos como, digamos, No, no, te preguntaban no sí, personales, sino generales, así como, digo, porque vos postulás, perdón, no, no era personal. Postulás la idea de, que me gustó mucho, la de asociación colaborativa, ¿no? Era en el capítulo que nos diste. eh, o sea, como si salieras de la idea de portavoz, ah, que es bastante complicada, ¿no? Y propusieras, bueno, formas de la colaboración, sí, ¿no? De hecho, colaboración, sí, la de Boaventura y el sí, rapero, sí, la de Carlos Bonfín, sí,
bueno, la tuya propia, ¿no? Como dando clases con Sí, con estas ilustraciones, ¿no? Entonces, sí, como si hubiera ciertas categorías que son en principio piolas, digamos, piolas progresistas o inclusivas y eso, que aún así son riesgosas porque uno las puede ejercer, puede terminar siendo extractivista, claro. ¿no? No, creo que ese es el mayor riesgo, ¿no? Y creo que ahí es interesante pensar en algo que también en un punto es muy central en el libro, en nuestro lugar de habla, desde dónde hablamos, ¿no? Desde dónde hablamos, que es algo que tampoco solemos reflexionar, ¿no? Y me parece que es, bueno, y por eso yo traté, y creo que en algunos capítulos lo logré más que en otros, de poner una primera persona, digamos, en cuanto este, a que digamos, partiendo de la base de esta cuestión, ¿no? De que hablamos desde un lugar de privilegio, en muchos sentidos, y y eso implica una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad eh, eh, hace bueno, en este caso creo que todos los críticos y críticas que trabajo juegan con ese lugar también, ¿no? Con ese lugar, desde ese lugar. Entonces, creo que la cuestión del riesgo tiene que ver con eso, con repensar nuestro lugar de habla. Incluso, por ejemplo, pienso cuando yo hacía trabajo de campo, hablando de riesgos concretos, ¿no? Yo hice trabajo de campo en el Triángulo de la Muerte, que se llamaba en esa época, los tres barrios en donde yo hice la investigación, que eran los barrios de San Pablo, en donde funcionaba el PCC, que es como el Comando Vermelho de Río. Bueno, el PCC es en San Pablo, el primero comando de la capital. ¿Vivías ahí? Sí, vivía en uno de esos barrios. Y eh, con un colectivo de arte de la periferia. Eran unos amigos que me recibieron, que estaban haciendo un documental sobre eso. Eso te contenía. Sí, y creo que también el hecho que para mí fue muy difícil, el hecho eh, de autopercepción. Por ejemplo, decir, bueno, yo soy una mujer blanca, una mujer, pero soy argentina y tengo como un lugar de que soy profesora de literatura brasileña. Entonces ahí ya me colocaba en otro lugar. Era diferente si yo era antropóloga, ¿no? De Brasil, por ejemplo. Entonces ahí y saber desde o sea, el lugar de habla y el lugar de uno y de una, en un punto permite un acercamiento diferente a aquello que uno está queriendo, de lo cual está queriendo aprender en un punto, ¿no? Pero también ese lugar de habla me ponía en un lugar eh, que probablemente todo lo que me digan no lo voy a entender, porque yo tengo una cierta idea de lo que es la literatura brasileña, que no es la que está acá. Yo tengo una cierta idea de la literatura que no es esta, porque esta es oral. Tengo una cierta idea de lo que es un escritor que no es esto. Entonces, todo lo que yo sé, y el portugués ni te digo, porque eso era fabelés, ni siquiera era portugués, o sea, no entendía nada al principio. Y entonces esa cuestión creo que es muy importante, y eso lo hacen mucho los antropólogos y antropólogas, y creo que desde la crítica no la hacemos, ¿no? Esta cuestión de nuestro lugar de habla. Y nuestro lugar de habla es clave también para revisar el corpus. Entonces, a ver, desde este lugar de habla, el corpus es este, pero mi lugar de habla me invisibiliza un montón de otras cosas. Mi lugar de habla, mi lugar de habla que es mi lugar de escucha, porque no es mi lugar de habla. Mi lugar de habla está re cómodo, pero mi lugar de escucha no escucha nada, de nada, solo escucha lo que quiere escuchar. Entonces creo que tiene que ver con el lugar de escucha más que el lugar de habla, ¿no? Y entonces, prestar atención a eso en un punto es un ejercicio constante que no termina nunca, ¿no? Claro. Porque son cosas estructurales que nos atraviesan. Y ahí, en un momento vos estás en la charla, y en el libro aparece también, ¿no? La cuestión de desaprender y la etnografía como un lugar, como una formación de desaprendizaje. ¿Cómo, qué herramientas intervienen en el desaprender? O sea, cómo, pues en algún punto sería como desaprender el oído, ¿no? Como Sí, ¿no? Sí. abrirlo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Por El qué? tiempo, estar Tiempo. mucho tiempo. Por ejemplo,
estar mucho tiempo en un archivo y leer como hacemos con los textos. De la misma manera, no leemos una vez el texto para analizarlo, ¿no? Entonces, yo estuve 8 meses hasta ahí, Claro. hasta darme Pero cuenta vos que cuando lees el texto, bueno, ya decís, bueno, es el autor, no sé, el personaje, el estilo indirecto, tenés herramientas. ¿Cómo serían las herramientas del desaprender? ujú, ¿Cómo eh, sería la formación etnográfica? sí, tiene que ver con, sí, con una cuestión de, digamos, con ciertas técnicas, pero yo creo que a veces me parece que también es asustador pensar, uy, ahora tengo que ser antropólogo y no sé nada. No, creo que es ir, digamos, digamos, ir y salir del lugar de confort y de repente darte cuenta que no entendés lo que te estás diciendo. Por ejemplo, una de las primeras veces que fui a un sarau, el organizador del sarau me dice, acá no nos importa la poesía, no nos importa la poesía, eh, no, no nos importa que la poesía forme poetas, nos importa que la poesía forme personas. ¿Eh? Claro, no entendí nada. Entonces, es esos momentos donde, donde te dicen palabras muy comunes, pero que no entendés, de repente te hace buscar entender, ¿no? Digamos, como, y ahí y es mucho tiempo. Hay algo que en la antropología es muy clave, que es el estar ahí, ¿Cómo fuiste mucho recibida? tiempo. ¿Como una extraña, bien, y Es después que terminaste todo, ¿no? perfecto? Yo creo que dos cosas son claves, que me pasa también ahora con la investigación que estoy haciendo y que nos pasa en general cuando trabajamos, creo, con escritores vivos, es diferente ahí ya con los que en paz descansen. Pero que es una cuestión de, por un lado, esto, digamos, como estar mucho tiempo, porque el estar mucho tiempo y generar otro tipo de vínculos, que también muchas veces son vínculos cotidianos, son vínculos de no solamente ir a los araos, ir a los cumpleaños, eso sí que es teoría de la etnografía, ¿no? Digamos, el estar ahí. Cuando uno lee cualquier introducción de una etnografía, hay como dos párrafos enormes en donde te dicen, fui a los cumpleaños, fui a la casa y me fui de vacaciones, no sé qué, estuve ahí, ¿no? En síntesis, estuve ahí, ¿no? Y eso genera un montón de lazos de confianza, ¿no? Entonces, y de momentos de conversación inesperados, que es muy diferente que si uno va y le hace una entrevista sabiendo que, por ejemplo, yo soy una profesora de la facultad, me va a decir lo que quiero escuchar en un punto. Entonces, Claro, porque está ese riesgo, ¿no? La sí, presencia, sí. eh, Eso es una realidad. investigan Eso algo es una y realidad. ya genera Sí, una respuesta, pero que el sí, estar quizá va desarmando sí. eso Sin y desarmarlo del todo, sin ¿no? desarmarlo. Eh, pero, pero a mí me gusta pensar como el trabajo con el texto no es tan diferente del trabajo con, de eso lo decía Gertz, no sé si lo leen a Gertz, pero hay un antropólogo que es Clifford Gertz, que además se formó en letras y que plantea la cuestión, y que es como más de la cuestión del giro textual en la antropología. El tipo dice, bueno, el mundo social es un texto, y lo leemos como un texto. Entonces, todo eso. Y es más divertido también. Es riesgoso. Pero, ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una más, pero Sí. obviamente. Dale. Pensaba en si por ejemplo, en los salados, en que ujú, estudiaste, la noción de autoría, vinculado con lo que nos dieron para leer, que tenía que ver con la idea del extractivismo en los saraos, y donde se planteaba, como decía Mario, una noción colaborativa, ¿sí? La noción de autoría es distinta a la de del mundo editorial ujú. normal, etcétera, Ujú. o en realidad hay algo imitativo de ese orden que publica, que tiene cierto. Mi lectura es que sí, por supuesto hay un interés en determinadas personas en construir una figura de autor o autora, digamos, más profesional y que responde a las reglas del arte, y en ese sentido hay un conocimiento muy estratégico de las reglas del arte para poder llegar a esos espacios que a veces funcionan y a veces no, pero también hay una noción de autoría más colectiva. Eh,
hay una noción de autoría más colectiva porque, por varios motivos. Primero, porque por algo básico, que es que en los saraos, no en los slams, pero en los saraos, los poemas no tienen que ser autorales. Entonces, de repente empiezan a circular los poemas de otras personas en otras voces y otros cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, ahora mientras me decís, me acuerdo de un poema de un autor que se llama Nibri Sant, que dice, creo que lo digo acá, ¿no? Después, cuando fui a un sarau, después de que me escuché en los otros, nunca más fui yo mismo, algo así, ¿no? Entonces hay una noción de autoría que... Se escuchó así mismo. Claro, y creo que, sí, y creo que eso es una cuestión que no solamente tiene que ver con, que sí, que tiene que ver mucho con la oralidad y con la pregunta básica de ¿dónde termina el poema en la oralidad? Entonces, ¿dónde termina el poema? En el texto, en la persona, en la voz, en el micrófono, en la persona que está escuchando, en donde resuena, en el silencio, en el aplauso. ¿Cuál es el límite, ¿no? del poema? Y hay un antropólogo que se llama Bateson, que es un antropólogo sistémico que tiene un texto que habla de el cuerpo de una persona ciega y dice, ¿dónde termina el cuerpo de una persona ciega? ¿Dónde termina? ¿En la mano, en el bastón, en la punta del bastón, en el piso que toca el bastón, ¿no? En un punto eso, y eso lo tiene la oralidad, me parece que es hermoso, porque y que no sabemos, no tenemos palabras. La oralidad, de algún modo, volvería al principio de los principios, Sí. ¿no? No sé, la Odisea. Sí, Claro. El origen oral. Algo anónimo, recitado. claro, ¿no? sí. Sí, que no es anónimo acá, ¿no? Digamos, es como de muchas voces y de muchos autores también. Eh, eh, este, pero bueno, después a la hora de publicar los textos en un libro, Librizan lo publica con su firma. Eh, y digamos, tiene como ese doble juego, digamos. Tengo dos preguntas y si no tienen más, cerramos, porque ya se van haciendo las 8 y... Una es, ¿qué lugar, o sea, en el capítulo que nos mandaste está tu trabajo en la sala de aula, ¿no? Eh, que, ¿cómo pensás ese trabajo? Porque es un trabajo de mucha intervención, ¿no? Nosotros, cuando presentamos el libro este que armamos sobre teoría, nos enfrentamos acá a dar teoría, no para gente que se iba a formar como crítica literaria, sino para gente que quería escribir literatura. ¿Viste? Al principio medio que nos trataban mal la primera clase, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la crítica? Una Claro. cosa así. Entonces, ¿cómo pensás tu trabajo? De algún modo lo decís, pero si querés agregar algo más. Y después otra es, bueno, digamos, ¿qué te atrae de esta escena de saraos, de slams, más allá del trabajo que haces de construir una narrativa y una difusión y una visibilización? ¿Qué te atrae a vos Mm, cuando estás ahí? mm. Este, ay, me olvidé la primera pregunta, la de la sala de aula. Em, bueno, perdón que no vine ese día a la presentación. No, Este, era medio felicitaciones por el libro. Eh, a mí me parece muy lindo esos libros también como colectivos, ¿no? De hecho, además, ahora me estaba acordando que vos participaste en un libro colectivo, escribiste en un libro colectivo sin firma, ¿no? El diccionario, ¿no firmaron así? no, Contemporáneo. sí, sí, no. Y escrito varias veces por distintas manos. Ah, y escrito, es genial eso, mira. Indiccionario de lo contemporáneo, ¿lo tradujeron? Sí, Ah, sí, sí, está. este, y no, bueno, el trabajo en la clase, esa era la pregunta. Claro, digamos, son formas de intervención, Ah, ¿no? La edición,
Sí, en la traducción y en la sala de sí, aula, ¿no? sí. ¿Qué nos puedes decir de ese trabajo? Teniendo en cuenta que estamos... Eh, a ver, no sé si ustedes son docentes. Yo es un espacio que disfruto profundamente. La paso muy mal cuando tengo que preparar las clases, la previa, pero el momento de dar clases me genera como mucho placer y me parece que es un espacio en donde uno tiene que ejercita la escucha y ejercita mucho el correrse del lugar de saber. Mm, O por lo menos yo, ¿no? Digamos, he tenido muchos profesores que no, que se paraban desde otro lado, ¿viste? Profesores esos que tratan mal, hemos tenido en letras, ¿no? De esos profesores pero me parece que es un espacio muy interesante porque las personas que tenés adelante tienen mucho saber, mucho saber, y en un punto uno se pone en un lugar de dar una clase y a veces dan ganas de escuchar a las otras personas y saber de cuál es la formación de esas personas, y es muy lindo cuando te traen nada, lecturas inesperadas en donde están atravesadas sus propios saberes, ¿no? Que no tienen que ver solo con saberes, con, qué sé yo, eh, qué sé yo, las diferentes edades en las cuales uno se encuentra en las aulas, que te traen un montón de conocimientos inesperados y depende de dónde uno da clase también, ¿no? Y depende los horarios cuando uno da clase, porque la población cambia un montón cuando uno da clase en un horario de semana, horario laboral de semana, que cuando uno da clase, por ejemplo, un sábado a la mañana, en una universidad del conurbano, por ejemplo, ¿no? Y para mí es muy lindo, pero lo que sí me reprocho un poco en el libro, salvo ese capítulo en donde sí cito con nombre y apellido a una estudiante, me reprocho un poco cómo ese diálogo lo invisibilicé en el libro, eh, y me parece que es una deuda que tenemos en general, ¿no? Digamos, porque los estudiantes son personas que producen conocimiento también, ¿no? Y aparte son muy generosos y generosas, porque a veces las preguntas que hacen son muy Los buenas. parciales. Los Uno parciales. lee, No, hay un unos montón de parciales, producción de no, geniales. que dice este parcial es buenísimo. Claro, ¿entendés? Y de repente te cambia la lectura que tenés de un libro y es una persona que después le entregaste, olvidás el nombre. No, eso no, no está bueno. Y ¿cómo se dice? Y después, en cuanto a... ¿Espera? No, ¿qué te atraía? O sea, Ah, evidentemente la pasás bien en los Arauz y en los Slam. ¿Qué eh, clima claro. te interpela? Sí, yo creo que lo que me interpela es, en un punto me impulsa, por ejemplo, ahora con los slams de poesía, que estoy haciendo un mapeo y una historización, y ahora vamos a hacer la semana que viene, el 13 y el 14, un encuentro, segundo encuentro internacional Slam Poetry en la Facultad de Filosofía y Letras, donde vamos a tener poetas de Brasil, de Angola, de Guinea-Bissau, de Francia, de Argentina, una cosa impresionante. Y termina con un slam en el patio de la facultad, ya que están todos Vayan. invitados, sí, va a ser muy bueno. Y claro, y lo que en ese caso lo que a mí me impulsó fue decir, che, eh, hay una poesía argentina actual que no, que dentro de la crítica literaria, yo de nuevo pisando un área que no es mía, ¿no? Como que también hay una cosa ahí de, uy, literatura argentina, yo no soy de literatura argentina, esas cosas que tiene la facultad que no dejan de ser incómodas también, pero decir, bueno, hay una poesía argentina actual muy importante porque es grande la escena y porque para esas personas es importante y punto, y que tienen producciones de libros y que tienen un circuito, digamos, me refiero a un circuito en un mapa, muy concreto y activo, y que no le estamos dando bola. Entonces es ese impulso de decir, che, esto puede venir a la facultad. Y además que en la facultad en general es muy difícil trabajar con las materialidades orales, como que nuestro comodín es la palabra performance, ¿no? Performatear, performateado. Después no sabemos cómo decir. O sea, ni siquiera pensamos, por ejemplo, que la voz es cuerpo también, ¿no? Que la voz como es cuerpo en funcionamiento, en definitiva, y etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que impulsa las ganas de que se conozca y que llegue y la satisfacción de ver no sé, de que de repente, no sé, ahora estoy dando un seminario sobre slams en la facultad y se anotaron
personas y están reinteresadas y estamos estudiando y leyendo producción del slam, producción sobre oralidades. Por supuesto, también muchos escritores europeos que trabajaron sobre oralidad y que la estamos revisando la teoría, ¿no? La voz, el silencio, el cuerpo, las manos. Entonces esas cosas estimulan, ¿no? ¿Viste? Como esa cuestión de... Claro, claro. y me está estimulando mucho trabajar en equipo, porque tengo un equipo de investigación y eso me encanta. O sea, estar trabajando en equipo, estar, no sé, aprender a trabajar en equipo de verdad, que es algo que no sé si yo lo había hecho tanto así, ¿viste? Como, o sea, realmente, no sé, presentar cosas en conjunto, no sé, todo, no sé, estamos dando clases, estoy dando clases yo y las dos chicas, que una es una estudiante de grado y otra es una estudiante de posgrado, o sea, y estamos dando clases las tres y no es que nos repartimos la clase, estamos dando clases las tres. Ahí está Sol Fantine. No, No. se fue, Ah, pero está ahí, pero no está dando clases. Eh, entonces eso también, ¿no? Digamos, sí, como jugar, porque, este, y bueno, y cuando uno trabaja con un tema de investigación, a veces te atraviesa la vida y es muy difícil cuando uno, bueno, no sé si es tema de investigación, la palabra no sé si es tema, porque es algo más que un tema, digamos, es una experiencia de investigación, te atraviesa tanto la vida, ¿no? Digamos, son muchos tiempos de que uno dedica a eso, así como les agradezco que estén dedicando sus tiempos a estar acá escuchando. Entonces, está bueno que algo te entusiasme, porque si no, claro. no, digo, o Sí. sea, después hay momentos que son un bajón. Cuando tenés que hacer el informe, o no sé, estas cosas, pero, bueno, forman parte. Bueno, Ay, gracias, gracias, Lucía. Gracias muchas por gracias. venir. Gracias por las preguntas. No, no. Muy bien, gracias.